jalapa. Vaca mora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de Montarquecilla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engaña. Campo el milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz Agropecuario produce orgullo. ¿Bailamos, Conchín? ¡Ay, qué alegría estar aquí con un super staff! Y a nombre de todo este lindo staff, el gran equipo de trabajo que hace posible este programa, le damos la bienvenida a nuestro Veracruz Agropecuario con un buen son cubano de fondo y con la alegría de compartir a través de este espacio y de la señal de TV+, de Radio Más y de las diferentes plataformas desde las cuales se transmite Veracruz Agropecuario de Jalapa para el mundo, pues la alegría de compartir causa, misión, compromiso con un tema y con un rubro que nos parece fundamental e importante en los tiempos en los que vivimos con las diferentes crisis que enfrentamos. Nos referimos al periodismo ambiental. Hoy tenemos de verdad la enorme dicha de recibir en el estudio a una buena amiga, pero una mujer comprometida a quien queremos y admiramos por su trabajo y por la evidencia que existe del mismo. Nos parece fundamental destacar el esfuerzo colaborativo que realizan, en este caso, una propuesta periodística conocida como Monga Baila Tam. Es un periodismo independiente, libre, con rigor, que nos cuenta historias de lo que sucede en materia socioambiental en toda América Latina. Y pues aquí en México, la editora en nuestro país es Telma Gómez Durán. Se encuentra en el estudio y con ella conversaremos más adelante a detalle sobre la importancia de este tipo de periodismo, lo relevante que es también documentar historias, las vidas de las comunidades, los procesos productivos, la tan mencionada sustentabilidad, de qué se trata y cómo es vivirlo de cerquita en las comunidades también. Y nos van a compartir algunos trabajos por los cuales ellos incluso han recibido reconocimientos internacionales. Nos referimos a sembrar, deforestación y también algunos relacionados con uno de los temas que más les interesan a ellos, como lo son los bosques. Hemos aquí tenido la oportunidad en Radio Más de compartir algunos de estos esfuerzos colaborativos. Muchas historias se han gestado precisamente en territorio veracruzano, así que para nosotros es una gran oportunidad tener el chance de conversar con una mujer con mucha experiencia en el tema y alguien que tiene claro lo siguiente, la importancia del periodismo ambiental cuando informar no es suficiente. Esto de cara de la crisis y las diferentes crisis socioambientales que atravesamos. Así que le auguramos un buen programa, lo invitamos a que se ponga cómodo. Si tiene alguna duda técnica o algo que quiera compartirnos, recuerde que siempre puede contactar a la producción de nuestro programa. Escríbanos a veracruzagropecuario@tvmas.mx. Así que bueno, es momento de comenzar y lo haremos escuchando una historia muy linda que nos comparte el equipo de trabajo de la corresponsalía de RTV Veracruz. Nos hablarán del tamal de Moxtle. ¿Usted lo conoce? Pues aprenda junto con nosotros y si le es posible, disfrútelo. Hoy la tradición, en días del Todo Santo, nuestras familias que esperaban a los difuntos, que como es costumbre, de que los esperaban con ese tamale. Para el tamale lo ocupamos que le llamamos el moscle. Lo cortamos y ya lo lavamos. Lo molemos en el metate y ya todo se le echa el tomate, la cebolla, el chile, la sal y ya se empieza a revolverlo con el pescado. Y ya ya de ahí se ponen las hojas, los cortamos así cuadrados y ahí lo ponemos y ahí lo envolvemos y ya ahí se va poniendo en el comal. Iban a pescar y traían los pescados
y se ponían ahora sí, escamarlos ahí y ya terminaba, los lavaba y ya nos enseñaba cómo se iba a hacer. Luego nos decía ella, mi mamá, fíjense, dice, para que cuando ya estén grandes ustedes lo van a hacer. El origen del tamal de pescado, anteriormente que lo conocimos por nuestros padres, por nuestros abuelos, ese tamal llevaba el nombre en náhuatl, significaba pospo. Pospo porque ese tamal se preparaba con una hoja que se llama moscle. El moscle, sí. Mi mamá me enseñó cómo lo íbamos a hacer. Y ahí aprendimos. Pues todo lo que le íbamos a hacer, le echábamos la cebolla, lo picábamos y el tomate, el chile. Mostle es un arbolito, es un arbusto. Ese arbusto que da esa hoja, una vez que veníamos a la pesca, pescábamos camarones, la trucha, un pescado que lo conocemos por el huile, la mojarra. Y ya cuando queremos comer un tamal de pescado, pues ya lo van a agarrar en el río, los pescados, y ya vienen, los componemos y los hacemos. Burritos, camarones, huiles, unas, le dicen pesquitas así, unas brillositas, y ya todo viene parejo. Teníamos esa variedad de pescado, y una vez que pescábamos ese pescado, ya nuestras familias, nuestras mamás, nuestros abuelos, ya decían, vamos a hacer una comida. Doña Digna, venga, que vamos a comer. La magia de la vida y de este paisaje y toda la biocultura de lo que sucede en las comunidades. Muchas comunidades que en ocasiones les toca ser custodios y defensores de su territorio. En ocasiones también muchos de los servicios ecosistémicos de los cuales disfrutamos aquí en la ciudad tiene que ver con la vida en el campo, con la gente que está en las montañas, con la manera en que cuida sus bosques, en las que cuidan los suelos también, con los diferentes procesos. Por lo cual, para nosotros como equipo siempre habrá reconocimiento y agradecimiento. Sin embargo, es un hecho, y ustedes seguramente lo deben vivir, que estamos atravesando momentos complejos si hablamos de crisis ambientales o climáticas. Tenemos un cambio climático, tenemos un deterioro del suelo, tenemos una crisis hídrica, diferentes problemáticas sociales que necesitamos documentar, mostrar, pues para abrir conciencia y para asumir la responsabilidad que tenemos en lo individual y en lo colectivo. En ese sentido, el periodismo funge y cumple un papel sumamente importante, y hoy vamos a hablar precisamente de qué sucede además cuando, en este caso, las mujeres y los hombres que están llevando a cabo esta noble labor, como lo es la del periodismo, hacen lo suyo, están documentando y difundiendo historias, pero en ocasiones informar parece ser que no es suficiente. Así que para compartirnos su experiencia desde el periodismo ambiental, le decíamos, hoy recibimos en el estudio con mucha alegría a una muy buena amiga. Ella es Telma Gómez Durán, editora en México de Mongabay Latam y muchas cosas más. Bienvenida, Telma, a Veracruz. ¿Cómo estás, antes que nada? Muchas gracias, Isela, por la invitación. Yo feliz de estar aquí en este estado tan lindo que de verdad a mí me encanta Veracruz, y sobre todo su gente, me parece que es maravillosa. Entonces, mil gracias por la invitación. No tengo cara para desmentirte, tienes toda la razón. Es cierto, somos en términos generales pues un pueblo que sabe también preservar y que nos interesa mucho conocer, por lo menos lo que sí te puedo hablar es por la audiencia de este programa.
estamos conscientes, lo sabemos por los correos electrónicos que nos llegan, por los comentarios de redes sociales, que no toda la gente es irresponsable si hablamos de la manera de relacionarnos con los ecosistemas o en el planeta. Hay gente que sí está ávida de conocer información, de recibir datos, información que le permita tomar mejores decisiones. Y creo que el trabajo que ustedes realizan en Mongabay Latam es fundamental y es un referente también de un periodismo, como ya le decíamos, independiente, con rigor, serio, digno, decoroso. En fin, nos parece, es un honor que estés hoy con nosotros compartiendo de esta experiencia de trabajo. Antes de Mongabay, háblanos un poquito de ti, Telma. Cuéntanos tú cuál es tu historia, brevemente, por supuesto, y tú, ¿qué significa en tu vida el periodismo ambiental? Muchas gracias. Bueno, pues mira, yo soy periodista de toda la vida, ya llevo en esto, pues yo creo que ya estaré a punto de casi llegar a los 20 años de hacer periodismo en diferentes áreas. Empecé haciendo periodismo cultural ya hace mucho tiempo en una agencia de noticias y después del periodismo cultural pasé a hacer periodismo ambiental en una sección que era Sociedad en ese entonces en el periódico donde trabajaba y ahí fui aprendiendo del periodismo ambiental y me quedé enganchadísima con él. Es un área que nunca he abandonado, aunque también he hecho trabajos de otro tipo, de otras temáticas, pero el periodismo ambiental siempre ha estado presente y sobre todo me interesa como que a veces en los temas que toco que podrían quizá a veces no verse como temas ambientales, sí meter el factor ambiental, ¿no? A hablar de esto, porque me parece, además de que es un tema que a mí me importa, me parece que es necesario, urgente, que se haga cada vez más periodismo con rigor, con una metodología, un periodismo muy responsable en estos temas que bueno, al final tocan todas las esferas de la vida, ¿no? Uh-huh. De los individuos, de la sociedad, del planeta y de otros seres, sí, de otros seres vivos. Entonces, pues bueno, ya llevo un buen tramo en esto y bueno, ahora estoy en Mongabay Latam, como bien dijiste. Oye, Telma, yo creo que muchos de tus perfiles y tus temas de interés, como lo es la cultura, como es también documentar historias de corrupción y de medio ambiente, al final de cuentas todo se encuentra. En algún punto terminan todos los saberes que has ido acumulando también en esta trayectoria, los vemos presentes en tu trabajo y nos parece también pues fundamental y por lo mismo digno de recomendar y de conocer. Pero previo a eso, decirte que creo que, por ejemplo, respecto al periodismo ambiental, creo que la pandemia, entre muchas cosas, también puso de manifiesto la importancia del periodismo científico, de ciencia. Uh-huh. Cuando estuvimos atravesando este problema global, todos estábamos, por fin volteamos a ver la mirada hacia el periodismo ambiental, hacia documentarnos, hacia enterarnos, sí, ¿no? Y dejamos de pensar que eran unos cuantos locos los que hacían este tipo de trabajo. Y creo que también las redacciones y los medios de comunicación dejaron de meter en interiores esta información y empezó a ocupar la portada. Qué pena que esperamos hasta estar en una pandemia para documentar. Parece ser que en el caso del periodismo ambiental sucede algo similar. Estamos atravesando una ola de calor, contaminación, los plásticos, los suelos, en fin, toda una serie de circunstancias que nos obligan, sí así, a enterarnos y a buscar y a tener fuentes de periodismo ambiental. Sí, lo dices muy bien. Y la pandemia creo que también influyó a que se mirara la importancia de especializarse en estos temas. Claro. La importancia que tenían periodistas que llevaban años trabajando temas científicos relacionados con salud, pero también con medio ambiente, exacto, que son materias que están súper vinculadas. Uh-huh. Entonces, la importancia de la especialización para entender qué era lo que estaba sucediendo, uh-huh, para poner sobre la mesa información que pudiera tomar la gente, la ciudadanía, las audiencias, para saber qué momento estábamos viviendo, ¿no? Y sí, desafortunadamente, hasta que nos llegan estas cosas es que se voltea a mirar la importancia de la especialización. Y ahora lo que está sucediendo, como bien dices, con todas estas crisis que estamos viviendo, que se habla muchísimo de la parte del cambio climático, de lo que está sucediendo, los cambios con el clima, pero a la par están pasando muchas crisis que requieren de periodismo que permita entender y sobre todo mostrar qué esfuerzos se están haciendo desde la parte científica, desde la parte académica, desde la parte de las comunidades, desde la parte de los pueblos indígenas, qué esfuerzos se están haciendo para poder mitigar, para poder adaptarse, para encontrar soluciones que permitan afrontar estas crisis, pero sobre todo
tener cambios profundos para conservar la biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Claro, cambios profundos de forma y de fondo. Estamos viendo unas imágenes en pantalla para quien nos escucha a través de Radio Más. Es parte del trabajo que documenta las historias de vida y de los ecosistemas, también de los procesos naturales que documenta Mongabay Latam. Cuéntanos, Telma, ¿quiénes son? ¿Qué es Mongabay Latam? ¿Quiénes son? Y háblanos un poquito del trabajo que realizan. Claro, mira, Mongabay Latam es un portal especializado en periodismo ambiental con enfoque en América Latina, en donde la información científica también tiene un peso muy importante en nuestro trabajo. Mongabay se crea ya hace más de 20 años, lo crea un matemático que se interesa justo por el estado de los bosques tropicales, y después se funda Mongabay Latam. Eso sucedió hace más o menos un poco más de 6 años, y nuestro trabajo, bueno, es la parte en español de Mongabay, y nuestro trabajo está enfocado en hablar de lo que está sucediendo en los diferentes ecosistemas de América Latina. Obviamente América Latina tiene uno de los bosques tropicales más importantes en el planeta, que es la Amazonía, que es un ecosistema vital para lo que estamos viviendo actualmente, y por lo tanto el tema de la Amazonía, el tema de lo que está pasando con los bosques, con las comunidades indígenas que lo habitan, que lo han conservado, es parte de nuestra agenda fundamental. También es todas aquellas presiones que están sucediendo en el territorio en estos ecosistemas. También el tema de los océanos es parte de nuestra agenda vital. Entonces, somos un equipo que justo ha buscado especializarse. Periodistas, mis compañeros son periodistas de varios países latinoamericanos, en especial de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador. En México estamos, bueno, a mí me toca estar como editora, pero también hay una compañera que también forma parte del equipo del staff. Trabajamos con muchos periodistas freelance, periodistas independientes y de otros medios, porque Mongabay cree mucho en las colaboraciones y en las alianzas con otros medios para poder hacer un mejor periodismo, pero sobre todo, como informar luego no es suficiente, entonces estas alianzas y estas colaboraciones nos permiten que esta información que estamos generando pueda difundirse en más lugares, pueda llegar a más espacios. También parte de nuestra agenda es hacer investigación sobre delitos ambientales. Apenas el pasado martes acabamos de publicar un especial sobre las huellas que ha dejado la contaminación petrolera en 4 países de Amazonía, en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. ¿Qué está pasando en esas regiones en donde la extracción petrolera ha dejado lugares contaminados y después, bueno, se van y dejan a las comunidades con esos sitios contaminados sin remediación? Entonces documentamos cuántos sitios se armó a través de solicitudes de información. Se logró documentar que hay alrededor de un poco más de 8,000 sitios contaminados en esos 4 países, y sobre todo, bueno, mostrar las consecuencias de esa contaminación que deja la extracción petrolera, ¿no? En México, Mongabay ha tenido parte vital de los temas que cubre el tema de los bosques, porque, bueno, México es un país forestal, aunque a veces no lo miremos así, y México ha sido pionero en varias estrategias, digamos, de conservación que involucran a las comunidades. Entonces, bueno, en términos generales, eso es lo que te puedo platicar ahorita sobre Mongabay. Si quieres, ya vamos después. Vamos por temas. Exacto. Pero de verdad que nos encanta el ejemplo que ustedes son de periodismo colaborativo, y en lo personal he disfrutado mucho esas historias, Telma, con una secuencia temática y geográfica. Recuerdo este reportaje de Tala Ilegal, también que involucraba a muchos países. El asunto de la ganadería también, hemos visto qué pasa con la ganadería en diferentes países y también incluye a México. Y hemos tenido la alegría de leer también en Mongabay a muy buenos periodistas mexicanos, y particularmente del estado de Veracruz, como es nuestra querida Flavia Morales Carmona o Rodrigo Soberane Santín, o gente también a la que uno quiere y admira mucho como Juan Mayorga. En fin, casi todo el staff que
integra Mungabay, tanto desde el equipo editorial como los reporteros y los periodistas de diferentes países, regularmente son personas muy comprometidas con las miradas regionales también, con lo que sucede en las comunidades y con una perspectiva y una visión global que es necesaria a la hora de documentar digamos, el estado de salud de los ecosistemas y la situación social también en la que atraviesan, sobre todo, bueno, un continente como el nuestro, tan complejo, tan variado, pero que creo que en este momento que estamos ahora mismo pues atravesando, viviendo, requiere un foco específico sobre lo que sucede en materia ambiental y en las diferentes crisis derivadas del mismo, ¿no? Así es, bien dices, un continente muy variado, muy con sus peculiaridades en cada región, pero que en temas ambientales y en otros más comparte muchas problemáticas. Compartimos agendas. Sí. Muchísimas. Sí. Y qué bueno que mencionaste estos colegas periodistas, porque sí, eso es parte de lo que también en Mungabay se busca, que sea gente que está en los territorios quienes hagan ese periodismo, ¿no? Es parte del esfuerzo que hacemos también. Y sí, en esta dinámica de lo que decimos de que son países con sus propias particularidades, pero que a través del periodismo nosotros hemos mostrado y documentado que hay problemáticas que se enfrentan iguales, que hay factores que están impulsando la deforestación, por ejemplo, en cada una de nuestras naciones y que son muy similares. Claro. Pero que también hay una organización social y comunitaria científica que también comparte el ímpetu por poder tener soluciones y trabajar para poder conservar los ecosistemas que hay en Latinoamérica y que pues son ecosistemas que, al igual que en Asia o en África, pues representan los nichos en donde todavía sobreviven muchísimas especies, que creo que es parte de nuestra responsabilidad el poder cuidar y garantizar que también sigan en este planeta. Claro. Y a la hora de compartir agenda también mediática, en este caso, Telma, en este programa, en muchos años de historia que tiene, un buen tramo, a mitad de semana hablábamos del tema forestal, sector forestal y la temática ambiental, como una columna vertebral, como un tema que se relaciona con todos los demás temas. En muchas ocasiones hemos leído los trabajos de ustedes, incluso hemos tomado como referencia la información que brinda Mungabay para lo que comentamos aquí en Veracruz Agropecuario y también en programas de radio como el Show de la Tierra. Y háblanos en este caso de la experiencia en los temas forestales y algo que han documentado ustedes que nos ha parecido maravilloso, el manejo forestal comunitario. Sí, bueno, qué bueno que mencionas eso, porque el manejo forestal comunitario es creo que debería de conocerse más en el país. Seguro, debería ser una bandera. Sí, como te decía hace unos momentos, el tema de los bosques, México es un país forestal, 70%, aproximadamente 70% de los bosques que tiene México están en territorios que pertenecen a ejidos y comunidades. Y el manejo forestal tiene una historia más o menos de 50 años. De hecho, México fue pionero en esto, que ahora ya se le conoce como agroforestería y se está implementando o busca implementarse en otros países, pero México fue el país que detonó esta forma de producir madera cuidando los bosques. Y bueno, te cuento un poco y les cuento un poco de en qué consiste, que durante muchos años los bosques en México estuvieron concesionados a empresas privadas y hubo todo un movimiento en donde las comunidades, en donde estaban esos bosques, junto también con académicos, científicos, pues empezaron a plantearse de por qué esos bosques tenían que ser concesionados y por qué no podían ser manejados por las mismas comunidades que habitan esos lugares forestales. Y así se fue construyendo como toda esta propuesta, que te digo, lleva más como, yo creo que ya está a punto de cumplir 50 años. Y en el país hay, en muchos estados del país, hay grandes ejemplos de comunidades que han logrado desarrollar este manejo. Ese modelo, ¿no? Un modelo de conservación que ha permitido conservar, que ha permitido tener grandes extensiones de bosques que se han conservado, en donde las comunidades hacen una producción sustentable de madera, en donde las comunidades han tenido del bosque beneficios para arreglar sus escuelas, arreglar sus comunidades. Hay comunidades que incluso el bosque les permite dar jubilación a su gente mayor, y en donde existe una relación con el bosque que a veces para la gente que vivimos en las ciudades no alcanzamos a entender, ¿no? Porque para
quienes vivimos en centros urbanos a veces pensamos que si la gente tala, pues está acabándose con el bosque, sin tener la información suficiente de que muchas veces esa tala no es ilegal. Claro que no. Y qué cómodo es criticar desde el privilegio, desde la comodidad de tu hogar. Hay que documentarnos. Antes de emitir juicios de opinión, de verdad es importante estar informados. Se dedique usted a lo que se dedique. Y creo que la gente que está arriba en la montaña o en los bosques en ocasiones enfrenta diferentes desafíos y efectivamente antes de criticar pensemos qué es lo que sucede alrededor de fenómenos o de asuntos tan dramáticos como puede ser la tala ilegal, o bien si quiere usted conocer historias de vida, de trabajo comunitario forestal, más adelante haremos una pausa y le diremos cómo y dónde las puede buscar. Por lo pronto vamos a pausa y regresamos con más de Veracruz Agropecuario, hoy en un crossover con Monga Baila Tam. Linda melodía, con sabor. Significa mucho porque pues de aquí comemos, de aquí nos ayudamos, ya tiene mucho tiempo que nos dedicamos a esto y de aquí ahora sí sobrevivimos. Porque la gente pasa y dice que está muy bueno y que pues, no, pues con gusto para uno le hacemos más. Desde niño, desde que mi papá se ha dedicado a esto y nosotros ya pues como a los 16 años ya nosotros nos empezamos, o sea, yo ya empecé a dedicarme a esto, a ayudarle siempre a mi papá y pues a sembrarlo, a cultivarlo. Sí, ya tiene su buen rato. Cuando mi mamá estuvo muy enferma, teníamos cosecha de cacahuate en ese tiempo y pues gracias a Dios salimos adelante con ella. Y hasta ahorita pues ella ahí está, luego ella está en el puesto también, o sea, pues hasta ahí le damos gracias a Dios que a lo que es a los animalitos y a la producción de cacahuate salimos adelante. Una vez que el cacahuate se secó, ya lo tenemos ya listo, nosotros pues entre mi papá y mi esposa así empezamos a pelarlo, a que quede la pura almendrita. Ya de ahí mi esposa pues lo empieza a preparar en varias formas, ya está el que es botanero, enchilado o salado, ya sea botanero o sea solo, porque pues ya ve que para el cliente hay muchas formas que lo prefiera. Yo tengo guisado, botanero y cacahuate, palanquetas, jamoncillo y el garapiñado. El guisado, a la niña le dije y ella viene y me dice, buena, de calidad, porque la hace uno con mucho procedimiento, ¿no? Y higiene también. Con ajo
ajo también, tengo cacahuate con ajo botanero y solo, enchilado y salado. Y el garapiñado dice que es el que más se vende, ¿no? Sí, es el que más le piden a mi mamá y ella lo prepara. ¿Pero tu mamá prepara todos? Sí, excepto los tostados, eso los tosta mi papá. Y empezamos a pensar lo del garapiñado, porque no sabíamos, empezamos a hacer como a los 2 años creo de que empezamos a vender garapiñado y veremos, a ver, en temporadas que varía el botanero, es el que vende también. Ay, qué bonita imagen, qué linda historia. Pues de una familia que se dedica a la producción y al valor agregado del cacahuate. Y pues también, no sé usted, ¿qué le pareció este reportaje? A mí me parece que nos anuncia muchas situaciones. Entre esas también el trabajo colectivo desde las familias. Me parece súper importante también que pues involucren a las infancias, no como una obligación, digamos, desconsiderada, sino desde la alegría, como lo hace esta pequeña que se siente orgullosa de comercializar los productos que sus padres producen y elaboran. Así que es tan solo un poquito de lo mucho que sucede, digamos, territorio adentro en un estado como Veracruz y en otras regiones de nuestro país y de nuestro continente. Y también, como ya le decíamos, si usted acaba de encender su radio o su tele, pues un medio de comunicación que documenta diferentes historias de vida desde el periodismo es Mongabay Latam. Hoy estamos conversando con su editora en México, Telma Gómez Durán, a quien pues nuevamente le agradecemos que te encuentres por acá, Telma, y gracias por compartir también los trabajos. Estamos viendo durante este programa algunos ejemplos de las historias que ustedes documentan en la América Latina y pues previo a la pausa hablábamos del sector forestal comunitario o del manejo forestal comunitario, y creo que también ese tipo de trabajos profundos y de periodismo de largo aliento, Telma, permite pues documentar y conocer a detalle historias de vida y desmitificar, quitar mitos y poner sobre la mesa las realidades, en este caso del sector forestal de nuestro país y de las comunidades. Así es, y sobre todo conocer realmente cómo vive la gente. Exacto. Que se encuentra en los territorios. Exacto. Que es lo que decíamos antes de ir a la pausa, de que muchas veces es fácil desde nuestra comodidad de citadinos el exigirles a las comunidades que cuiden los bosques, que cuiden los ríos, que cuiden los lagos, cuando en realidad muchas comunidades lo hacen. Muchas comunidades incluso el cuidado del bosque, porque es de lo que les da de comer, pues han construido grandes organizaciones comunitarias, en donde el cuidado del bosque es fundamental, porque no solamente les permite tener recursos, ellos mismos saben que deben de cuidarlo porque es parte de su fuente de trabajo, y por lo tanto hay comunidades que están organizadas para tener brigadas contra incendios, que van a hacer trabajos comunitarios para hacer chapeos, para hacer líneas cortafuego, que se preparan, que tienen además sus comités de vigilancia para dar rondines en los bosques, que además el bosque, los recursos que obtienen por el poder producir madera en forma sustentable, eso ha permitido que tengan becas para los jóvenes para ir a estudiar. Hay casos en Oaxaca, por ejemplo, en Michoacán, en algunas comunidades, en donde estos jóvenes han regresado a su comunidad, ahora como ingenieros forestales o como biólogos, a trabajar. Hay una historia bien linda que nos tocó documentar en Mongabay, en donde una mujer de la comunidad sale a estudiar y después regresa, y ahora ella es de las que está al frente de todo el manejo forestal que hace en su comunidad, y que ellos, por ejemplo, ahora tienen cámaras trampa para registrar qué animales llegan a sus bosques y poder trabajar con científicos en forma coordinada, en mostrar también que
en tener bosques que están vivos, bosques que permiten ser también el hábitat de otras especies. Entonces, creo que conocer más esas experiencias y estas estrategias de conservación que surgen desde las comunidades, que tienen una historia desde las comunidades, es parte de lo que como periodistas nosotros también buscamos reflejar, ¿no? Claro, y un equipo muy creativo. Estamos viendo en pantalla imágenes y si usted nos escucha a través de Radio Más, pues es un ejemplo de toda esta creatividad de la cual ustedes echan mano para documentar especies, historias, para llevarlos. Mira qué imágenes tan lindas, qué gran edición. Hay un gran equipo, digamos, que contiene estos contenidos, Telma, ¿verdad? Pues mira, pareciera que quizás somos un equipo... también. Parece un equipo choncho. Sí, pero no, es un equipo pequeño, pero un equipo que además realmente hace un trabajo muy creativo. La persona encargada de hacer los videos y demás es un compañero colombiano muy, muy joven, que es súper entusiasta, y creo que esa es parte de la característica de Mongabay Latam, es que somos periodistas entusiastas, que creemos mucho en lo que hacemos. Obviamente, si no, estaría difícil que lo hiciéramos, ¿verdad? Exacto. Pero que sí tratamos justo de que sea, como te decía, un periodismo de rigor, un periodismo con método, pero un periodismo que no se olvide de la parte humana, ¿no? Porque estamos contando historias que tienen que ver con los ecosistemas, también ponemos mucho énfasis en las especies que tenemos en América Latina, tanto de fauna como de flora, pero no porque estemos contando eso nos olvidemos de que son territorios habitados por personas, ¿no? Exacto. Y es que la agenda ambiental necesariamente atraviesa la social. Así es. ¿Verdad? Y con los trabajos que ustedes documentan, pues eso es una ventana que nos permite asomarnos a realidades sociales muchas veces complejas por cuestiones económicas, por corrupción, porque eso, la gente que está en lo profundo del territorio no salen las fotos, ¿no? Regularmente, salvo cuando un grupo de periodistas, en este caso, les interesa viajar, documentar, compartir, y en lo posible yo creo que también inspirar a otras comunidades y contribuir al pensamiento crítico. Me parece que es una de las funciones también que tenemos como periodistas, y en el caso de ustedes como Mongabay, lo tienen como siempre encabezando en su propia agenda de trabajo. Sí, eso tratamos justo, y además también tratamos de ver cuáles son aquellos temas que urge ponerle foco, ¿no? Como te decía, la parte de los delitos ambientales, o cómo entender qué es lo que nos está llevando a que perdamos ecosistemas vitales. O sea, no nada más decir, bueno, sí estamos perdiendo bosque, no, ¿por qué? ¿Qué son aquellos impulsores de esta pérdida de bosques? ¿Qué es lo que está llevando a que, contrario a lo que tendríamos que hacer, que es conservar estos ecosistemas que son vitales para para evitar que el cambio climático siga avanzando y que se sigan perdiendo especies y que sigan estas crisis agudizándose? ¿Qué se tiene que cambiar? Y entonces por eso también nuestros reportajes, nuestras investigaciones, nuestras historias que publicamos día a día buscan encontrar cuáles son las causas, qué es lo que está provocando esa deforestación, la pesca incidental, la pesca con artes prohibidas, ¿no? Entonces tratamos mucho también de poner el ojo en esa parte. Algo que hacen muy bien también son los títulos de sus reportajes, bastante provocadores, nos parece a nosotros. Por ejemplo, Sembrar deforestación. Eso parece un poco extraño como idea, como concepto, pero tiene un motivo. Tiene jiribilla, como decimos aquí en Veracruz. Háblanos de esto. Así es, Sembrar deforestación es el título de un especial que publicamos en agosto del año pasado, que el nombre completo es Sembrar deforestación, los bosques que México pierde por la agroindustria. Y justo pensamos en esas dos palabras, sembrar deforestación, porque lo que estamos observando en México, pero también en varios países de América Latina, es que el avance de los monocultivos, de grandes extensiones de monocultivos, pues lo que están haciendo es quitando bosque, arrasando con bosques, y en su lugar convirtiendo esos campos, transformándolos en campos de agroindustria. De hecho, es un especial en donde abordamos lo que está pasando en Jalisco y Michoacán con el aguacate,
con esta fiebre que se vive de siembra de aguacate, abordamos... Oye, con esta fiebre que alguien sembró del aguacate, Así ¿no? es. Alguien vino a decir que ahí está, que era la panacea, que ahí estaba la solución económica, sobre todo para cientos o miles de personas o millones. Lo que es un hecho es que cultivos como este ejemplo que nos brindas, pues, tiene un saldo ambiental, ¿no? Algo pasa con el suelo, con el agua, colateralmente, y necesitamos que alguien nos cuente esas historias. Así es, con el aguacate sí, o sea, es evidente que México es un gran productor de aguacate, es el principal productor de aguacate, el principal exportador de aguacate. Sin embargo, esta expansión sin control, que además ha sido impulsada por un mercado que cada vez está pidiendo más esta fruta, y también por políticas públicas se está violando las leyes ambientales. Y como tú decías, hay un saldo muy fuerte, no solamente porque nos estamos quedando sin bosques, sino también el aguacate es un árbol que requiere de mucha agua, mucha agua. Entonces eso es una cadena, es un efecto dominó, que sí puede haber, pues obviamente que hay un éxito económico en la producción de aguacate, y eso es innegable, pero ese éxito con un plazo, ¿no? Se concentra en con fecha de caducidad. Exacto. Y además las consecuencias sociales y ambientales que después vienen, pues son muy fuertes. Sí. Y bueno, también nosotros nos enfocamos a lo que está sucediendo en lugares como el municipio de Jopelchen, en Campeche, donde en los últimos 10 años se ha terminado con superficies de selva, de bosque tropical, que equivalen a la superficie de la isla de Cozumel, por el cultivo de soya. Y soya que también ha sido impulsada por subsidios, por políticas públicas que llevaron a que se convirtiera que el municipio de Jopelchen, que no era un municipio en donde se cultivara soya, después resulta que 10 años después es el principal cultivador de soya en el país. Cuando tú ves cómo fue creciendo el cultivo de soya y lo comparas con cómo fue creciendo la pérdida de cobertura arbórea en el lugar, van de la mano, ¿no? Parte del trabajo que hicimos fue eso, documentar, utilizar datos del sistema agropecuario mexicano, pero también datos de plataformas que permiten mirar cómo se va perdiendo cobertura, plataformas que usan imágenes satelitales y que están coordinadas por la Universidad de Maryland, que permiten ver cómo se está perdiendo cobertura. También lo que hicimos fue utilizar imágenes satelitales para que se mostrara cómo era el territorio cuando tenía bosque y cómo literal así se borró del mapa ese bosque para en su lugar poner estos cultivos. Este trabajo también documenta lo que está pasando en lugares como Chiapas, en donde se impulsó desde el mismo gobierno, se impulsó el cultivo de la palma de aceite, incluso se les regalaba a los productores que se dedicaban a otra cosa, se dedicaban a producir otra cosa, se les invitaba, se les promocionaba, se les buscaba de cualquier forma meterlos a la producción de palma de aceite, se les regalaban las palmas, no se les contaba después que las palmas tienen una vida de 20 años y que después esas palmas, para poderlas quitar, porque ya después no producen la semilla que se utiliza para hacer el aceite, pues que es un dineral que no tienen los productores. Entonces se quedan con esas palmas que ya no puede producir más, pero después esa palma empieza pues obviamente a reproducirse y ahora la tienen dentro de reservas naturales de la biosfera, como la Encrucijada, en donde pues ya no saben qué hacer con esas palmas de aceite que están metidas dentro de la reserva y que también consumen mucha agua, ¿no? El otro caso que abordamos en ese especial es lo que sucedió con la caña de azúcar en Quintana Roo, que también fue un cultivo, y creo que es una historia similar a Veracruz, que es un cultivo que se promocionó, que se impulsó desde políticas públicas y que se llevó a que se extendiera su presencia sin importar que eso llevara a terminar con selva maya, ¿no? Y con bosques. Y creo que, bueno, algo que nosotros vimos en este especial es eso, que existe un desdén, que ha existido un desdén hacia nuestros bosques, porque se les considera lugares improductivos, porque se considera que, y sobre todo esa era una idea que estaba muy presente en la década de los 70, donde hubo todo un impulso para actividades
económicas como la agricultura o la ganadería. Oye, hubo una comisión de desmonte. Así es. ¿Qué cosa? Que funcionó durante años. Ajá, además, sí. Que funcionó durante años y que era eso, era incentivar que se desmontara, que se talara, que se terminara con los bosques para transformar esos lugares en campos, ¿no? El gran problema es que ahora se sigue haciendo eso, pero incluso esos grandes campos agrícolas, pues muchas veces ni siquiera son para aliviar un problema de alimentación del ser humano, ¿no? La soya que se utiliza, pues muchas veces es para después producir también aceite o producir alimento para las granjas de cerdos. La palma de aceite se utiliza, sobre todo ese aceite, si ustedes, todos esos alimentos procesados que consumimos y muchos de los productos procesados que tenemos, lo que utilizan es el aceite de palma, ¿no? Entonces, y además también lo que encontramos es que cuando en México se estaba promocionando y vendiendo como la mejor solución cultivar palmas de aceite, en otras regiones del mundo como Indonesia, pues ya estaban alertas respecto a la deforestación, a la grave deforestación que estaba causando estos cultivos y al despojo de territorios en las comunidades indígenas en Indonesia, en donde pues se ha terminado con los bosques donde viven los orangutanes por sembrar palma de aceite. Y ha sido tal el problema que están causando los monocultivos, no solamente en México, sino también en Brasil, en Perú, en Colombia, en Guatemala, que en Indonesia, que incluso en Europa hace unos meses, se aprobó una ley para evitar que se entren a Europa productos que en su cadena de valor haya causado deforestación, ¿no? Son medidas que se están tomando justo porque se está mirando que los monocultivos pues están terminando con algo que son tan valiosos como los bosques, ¿no? Claro, los bosques que producen agua, que cuidan los suelos. Y todo esto nos involucra a todos los demás. No importa que usted no viva cerca del bosque. Lo que sí es un hecho es que algún servicio ecosistémico que usted disfruta en el día tiene que ver con eso, el estado de salud de los ecosistemas y por supuesto que los bosques destacan en ese sentido. Y retomando el tema de las miradas regionales o locales que te hemos contado ya, Telma, muy cerquita desde donde nos encontramos en este momento, desde aquí de Jalapa, hay un lugar que se llama Rancho Viejo, en donde cada septiembre hacen una feria de la milpa. Y entonces es muy bonito ir a este tipo de celebraciones y de encuentros, porque de ahí nosotros como comunicadores nos inspiramos para conocer de cerquita por qué es importante la diversidad, la biodiversidad, y a partir de esta información, pues nos pronunciamos y decimos desde Veracruz Agropecuario no a los monocultivos, como lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo, que ya nos decías tú, toda la afectación que esto representa en el presente y a largo plazo también, porque ese es un tema que va para largo justamente, ¿no? Así es, porque al tener monocultivos también incluso hasta ponemos en riesgo nuestra propia alimentación, porque no hay una diversidad de semillas, porque existe un acaparamiento de esos alimentos, de quienes los producen, de la venta, etcétera. Y se termina con tradiciones agrícolas que son súper importantes y que caracterizan no solo a México, sino a Latinoamérica, que en el caso de México le llamamos milpa, pero también existe la chacra en Colombia y otras formas de agricultura diversas en toda nuestra Latinoamérica, que eso ha permitido que tengamos tantas variedades de maíz, por ejemplo, ¿no? Variedades de frijol, que tengamos la diversidad de chiles que tenemos. Entonces, el apostar por monocultivos, la historia, o sea, no es que nosotros lo estemos descubriendo ahora, la historia ha demostrado que no es el mejor camino, ¿no? Y hay muchos ejemplos. La historia ha demostrado que lo mejor es la diversidad, ¿no? Que un mundo diverso es más divertido, es más útil necesario, exacto, y que además nos garantiza que podemos todavía pues tener historia para rato, ¿no? Claro. Como periodistas tenemos la obligación, por decirlo de alguna manera, de documentar, de conocer, de informar y compartir. Pero algo que también platicábamos de manera reciente en un taller de periodismo que hiciste el favor de
compartir aquí con colegas veracruzanos es que tenemos la posibilidad también de inspirar, brindar soluciones. El periodismo de soluciones tiene que ser también una alternativa. No queremos que la gente únicamente se desanime por lo que ya sabemos que estamos viviendo, la crisis socioambiental, sino también inspirar y replantearnos nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza y con el territorio. ¿Cuál sería tu mensaje en ese sentido? Sí, creo que bueno, nosotros desde periodismo, si nada más nos dedicáramos a documentar estas historias de delitos ambientales, de corrupción, de pérdida de especies y de las crisis, pues bueno, estaríamos condenados eternamente a la amargura y a la depresión, ¿verdad? Entonces, en la lona. Exacto. Y creo que además también es muy importante que lo demos a conocer, es muy importante que mostremos estas problemáticas. Pero también creo que el gran reto que tenemos como periodistas es que estos trabajos que hacemos no desalienten a la inacción, o sea, más bien no alienten la inacción, que no nos lleven a decir a nosotros mismos y a quienes nos leen y a quienes lo consultan y que digan, no, yo ya no quiero saber nada porque ya está todo muy mal. No, creo que nuestro reto justo es poder contar historias en donde mostremos ¿dónde está mal? ¿Qué está funcionando mal? ¿Qué está haciendo que se funcione mal? Las consecuencias de eso, pero cómo hay caminos que permiten darle la vuelta a eso, que permiten tener mejores prácticas. Y yo creo que hay muchos ejemplos, sobre todo en las comunidades indígenas, en las comunidades de los estados. Hay que salir a buscarlas esas, porque yo creo que ahí se están construyendo caminos. De hecho, hay investigaciones científicas de gente que está buscando justo maneras de mitigar el cambio climático, de buscar formas de adaptarnos, en donde se habla de que hay soluciones que han construido las mismas comunidades. Claro, exactamente. Soluciones basadas en la naturaleza, en nuestra cosmovisión y en la biocultura. Y los pueblos originarios, creo que como tú dices, también nos has dicho, son custodios, pero no tienen que estar nada más en la foto, pueden ser motivo de inspiración. Busca en redes sociales a Amon Gabay Latán. Estoy segura que va a aprender y disfrutar como lo hemos hecho nosotros en esta emisión. Gracias, Telma querida, por haber venido a Veracruz Agropecuario. Que estés muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. En nombre del equipo que hizo posible este programa, nos vamos. Gracias y que tenga usted una linda noche.